hablamos, ok, ahora ahí volvió. Hablamos de que Nigeria tiene un poco más de 920.000 kilómetros cuadrados, digamos que es una tercera parte de la superficie de la Argentina. Es independiente desde el año 1960, la capital es Abuya, y aquí es el dato que quizá resulte más atractivo a todos, es la cantidad de habitantes que tiene el país. Son alrededor de, no hay cifras todavía, digamos, de los últimos censos, pero aproximadamente 210 millones de habitantes, y con una proyección de que en el año 2050 quizá alcance los 400 millones de habitantes. Esto, imagínenselo en términos de un mercado. Por supuesto, es un país con grandes desigualdades, con enormes desigualdades en la distribución del ingreso, pero esos 200 millones actuales significan quizá una población de 20 millones de personas que están en capacidad y en condiciones de consumir, con lo cual esto lo hace sin duda muy atractivo como mercado para nuestros productos y obviamente para los países que compiten con nosotros. Tenemos un idioma oficial que es el inglés, es el idioma puente, es el idioma en el que se comunican todos los ciudadanos de Nigeria, pero obviamente es en una versión que es el Pidgin English, que es una especie de inglés adaptado, e influenciado por las distintas lenguas tribales que todavía obviamente son habladas en el país. Pero bueno, por eso la insistencia, esto es una primera recomendación en cuanto a la comunicación escrita, es la mejor manera de tener una buena respuesta y una respuesta adecuada a lo que nosotros consultamos. O sea, el contacto telefónico, incluso estando acá, o la conversación telefónica, incluso estando acá, para nosotros a veces se nos hace muy difícil con ciertos interlocutores, por eso que insisto en el tema de la comunicación escrita, vía mail básicamente, o WhatsApp. Este es otro punto importante, la cuestión religiosa. Es un país que tiene una mayoría de habitantes musulmanes, y la otra segunda minoría son cristianos, de los cuales hay un 10% que son católicos. O sea, este mosaico religioso hace también, le da al país características muy especiales, y que hay que tener en cuenta al momento de abordarlo como mercado destino de nuestros productos. Es una república federal, es un gobierno central aquí en la ciudad de Abuya, pero es una república federal, como bien decía, pero son 36 estados muy celosos de su autonomía, y que muchísimos aspectos de la vida política y vida económica se resuelven a nivel estatal. Por eso es importante tener en cuenta esto al momento también de abordar una cuestión comercial, porque los estados cuentan y mucho al momento de definir políticas en Nigeria. Las ciudades más importantes, obviamente la más importante es Lagos, como recién le mencioné, Port Harcourt, que está sobre el mar, Kano, que es un mercado muy importante hacia el norte, en las provincias, en los estados de mayoría musulmana, y después Kaduna, Ibadan, Benin City, que son otras ciudades importantes del país. Bueno, el PBI de Nigeria, como aparece ahí, es un PBI de 432.293 miles de millones de dólares. Esto es un dato es una cifra que coloca a Nigeria como el país con el PBI más grande del África, incluso por encima de Sudáfrica. Un dato que habla sobre lo que es el potencial del país en cuanto a lo que decíamos hoy, la demografía y el poder económico. El PBI per cápita son 2.097 dólares por habitante, mientras que el promedio del África son 2.547, lo cual lo coloca a Nigeria un poquito por debajo del promedio del país. La moneda oficial es la Naira, que ha sufrido depreciación a partir de la caída del precio de la baja del precio del petróleo, y hay dos cotizaciones en cuanto al dólar. Hay un mercado paralelo
la naira el dólar está a casi 500 nairas, mientras que hay un mercado oficial. Después más adelante va a quedar en claro cuál es la diferencia y por qué esta diferencia. El mercado oficial está en 410 nairas por dólar, pero obviamente es muy difícil de conseguir, de obtenerlo, porque el dólar escasea. Más adelante me voy a referir a esto. En cuanto a la encuesta del Banco Mundial del Doing Business con Nigeria, la ubica en el puesto 113 a nivel global, lo que significa, diríamos, que una mejora respecto de lo que fue la última medición, que era el 146, pero ahí, digamos, que lo ubica entre los países que no son sencillos para hacer negocios. Básicamente hay cuestiones estructurales, como la falta o los problemas en los suministros de energía, hay una política impositiva muy regresiva y obviamente hay un factor muy importante que es la corrupción. La inflación de Nigeria alcanza anualizada a mayo del corriente año, alcanzó casi el 18%, es un índice importante. Y también podemos ver en este cuadro algunos índices sociales de lo que aún falta por hacer en Nigeria. El índice de desarrollo humano es el 0.534, es el rango 158 en el índice elaborado por el PNUD. La alfabetización es del 51,1%, también un índice emanado del PNUD, y la esperanza de vida al nacer es de solo 55 años. La población, la enorme población de Nigeria, obviamente está compuesta por una variedad de culturas muy ricas y muy diversas y complejas en función a sus expresiones, ¿no? Destacamos más de 250 grupos étnicos, pero aquí tenemos que la mayoría son la etnia Hausa Fulani, que es un 29% de la población, son los que se ubican, se radican básicamente más que nada en el norte del país. Los Yoruba, la etnia Yoruba, y la etnia Igbo, que es un 18%, que son más que nada, están ubicados el Igbo en el sudeste del país, los Yoruba hacia el sudoeste del país. La etnia Igbo fue aquella que dio lugar a un intento secesionista en el siglo pasado, que fue la famosa guerra de Biafra. Eran básicamente mayoría de etnia Igbo. Bueno. En cuanto a referirnos a la conectividad, la mayor parte de la población nigeriana se moviliza por vía terrestre, aunque también existe varios aeropuertos con un movimiento considerable del tráfico aéreo, pero obviamente digamos que la mayoría de la población está imposibilitada de hacer frente a los costos del transporte aéreo. Si bien no son tarifas caras, pero para lo que es los sueldos locales, viajar de Lagos a Abuya en avión puede significar un costo importante e inabordable. A través de las carreteras, hay una red de carreteras importante, de casi 200.000 kilómetros de rutas, pero obviamente pavimentadas únicamente 28.000, casi 30.000 kilómetros. Esto es una limitante muy importante al momento de definir y de establecer los costos de la logística interna, ¿no? Porque hay otras restricciones que también hacen que los costos del tráfico interno, del tráfico de mercaderías por dentro del país, sean muy elevados. Respecto a la logística del comercio internacional, debemos destacar que la gran mayoría de las importaciones que llegan al país llegan por puertos marítimos. El tráfico de buques nigerianos, por ejemplo, registró un total de 4.622 buques oceánicos con 134.213.000 toneladas de registro bruto en 2016. Este es un dato de 2016. Hay 6 puertos principales, 2 puertos en lagos y 4 en el este, en el resto de las ciudades portuarias.
Los principales centros de distribución de mercadería son Cano y Kaduna, en el norte, y hay otras ciudades, pero básicamente Port Harcourt y Lagos en el sur, digamos en la costa. Lagos es el principal hub logístico de Nigeria y es la capital de la industria y del comercio. Está muy bien, relativamente bien comunicada con el resto del mundo, pero convengamos que hay ciertos problemas de conectividad que hacen que muchas veces para ir de cualquier ciudad nigeriana, ya sea Lagos, ya sea Abuya, hay que ir a hacer una escala en ciudades europeas para llegar a otra capital africana. O alguna alternativa que puede ser también vía Ethiopian Airlines, que hace escala en Addis Abeba, o si no, también tenemos la posibilidad de Turkish Airlines. Pero hay un problema de conectividad bastante que lo hace compleja y obviamente encarece los fletes. Nigeria tiene una extensa red de distribución que cubre prácticamente todo su territorio. Es una cadena importador, distribuidor, mayorista, minorista que funciona razonablemente bien. Dado que los productos llegan, digamos que llegan hacia todos los rincones del país. Hay dos canales principales de distribución. Uno corresponde a las empresas locales, que son como sucursales que actúan como sucursales de las grandes multinacionales, y traen los productos directamente de la casa matriz en el extranjero. Suelen incluso disponer de su propia flota de camiones que distribuyen a sus sucursales y almacenes a lo largo de todo el país. El otro canal, más generalizado, son los distribuidores no importadores que compran los productos en las ciudades portuarias y los llevan al interior. El mercado minorista de alimentos se compone de supermercados, pequeños negocios y mercados tradicionales africanos, pero aquí cabe destacar la manera en la que se distribuye la facturación o la llegada a la población. Tenemos que los supermercados abastecen aproximadamente al 3% de la población nigeriana, el 40% se abastece en pequeños negocios y el 57% en los mercados tradicionales africanos. Esto indica una configuración bastante, digamos, atípica para lo que quizá muchos de nosotros estemos acostumbrados, pero muy característica de los países del África subsahariana. Esto es un detalle a tener en cuenta al momento de abordar una estrategia de exportación, al momento de hacer contacto y de negociar un canal de distribución, porque hay que tener en cuenta esta alternativa, esta particularidad del país. La economía del mercado africano, la economía nigeriana, al igual que el resto de lo que está sucediendo en los países africanos, resulta atractiva en el momento en que estos países están mostrando un índice de crecimiento en promedio mayor que el de muchos países desarrollados, con un incremento importante en la población urbana de clase media y con una creciente demanda de alimentos. Como pueden ver en esta diapositiva, Nigeria es como lo mencioné hace un momento, es la primera economía del África y representa alrededor del 18,3% del PBI continental, seguido por Sudáfrica, Egipto, Argelia y Angola. La estructura productiva nigeriana, tenemos un sector agrícola que contribuyó con un 25,16% al PBI en términos reales, superior, incluso esto fue en el año 2019, superior a lo que se registró en el año 2018. Y según las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas, la producción de alimentos sigue siendo el principal motor del sector. Dado el gran porcentaje de economía informal y de subsistencia, no hay datos fiables, comprobables, sobre la población según su ocupación y por sectores, si bien se estima que el 70% se concentra en la agricultura, un 10% en la industria y un 20% en el sector servicios. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, el desempleo actual, medido
al mes de mayo pasado era del 33,3%, si bien es un dato a tomar también con pinzas, desde el momento en que las estadísticas no son del todo fiables, y desde el momento en que obviamente hay subempleos que no son registrados en esta medición. O sea, la gran mayoría, tenemos un 60% de la población bajo la línea de pobreza, y tenemos digamos, una enorme cantidad de nigerianos que se consideran empleados, pero en empleos que no están registrados y que no tienen ningún tipo de seguridad social y ningún reconocimiento por parte del Estado. Volvamos al sector agrícola. Tenemos que la superficie actualmente cultivada constituye, este es un punto importante, sobre todo para nosotros desde la producción de alimentos, desde la perspectiva de la producción y exportación de alimentos. La superficie cultivada actualmente constituye menos de la mitad de las tierras cultivables, lo que indica obviamente que tenemos un gran potencial aquí para avanzar. Y la mecanización del campo es ínfima. Tan solo 6 tractores por cada 100 kilómetros de tierra cultivable. En lo que tiene que ver con la fertilización, se utilizan 6,1 kilos por hectárea, lo que sitúa a Nigeria en el puesto número 116 de los 138 países de la clasificación en esta estadística. La mayor parte de esos fertilizantes se importa, y es prácticamente el único ámbito en el que el gobierno nigeriano interviene, ya que subsidia a los importadores de fertilizantes para que se comercialicen a precios más bajos. El suministro de agua es abundante, pero el mayor problema es la baja fertilidad del suelo y los métodos ineficientes de cultivo. Nigeria es el primer productor mundial de ñame o yuca, con cerca del 80% del total mundial. Y lo sigue el vino de palma, el maní, con 2,3 millones de toneladas al año, el aceite de palma y la caña de azúcar, con 0,7 millones de toneladas anualmente. El cacao en grano es el principal rubro de exportación agrícola, y hace que, pero como señalé más arriba, muy afectado por la ineficiencia en la escala y en el sistema productivo. La política agrícola nigeriana se centró, de los gobiernos sucesivos, no gobiernos nigerianos, se centró en la subvención de los recursos necesarios, tierra, agua, fertilizantes, pesticidas, maquinaria y crédito agrícola, así como el mantenimiento de aranceles proteccionistas e incluso la prohibición de las importaciones de ciertos productos, en lugar de facilitar el desarrollo de mercados internos y externos. El subsidio del fertilizante es la principal partida de gastos del gobierno en materia agrícola. Por su parte, el sector ganadero, principalmente la cría de ganado y el pastoreo de ovejas, representa el 13% del sector primario y se caracteriza también por su falta de tecnología. Aquí lo que prevalece es el pastoreo nómade, que más adelante vamos a ver que genera rispideces entre las distintas etnias. Esto ya lo he dicho, uno circula por una autopista y todavía hay lugares en los que tiene que detenerse porque pasa un arreo de 200, 100, 200 vacas que caminan libremente por todo el país. La pesca, esto también importa porque aquí la Argentina exporta pescado congelado a Nigeria. La pesca, con una producción media anual de aproximadamente 1,12 millones de toneladas métricas, mientras que Nigeria consume 3,6 millones de toneladas métricas, lo que significa que es uno de los mayores productores del África, pero a pesar de ello es un importador neto por casi 2,5 millones de toneladas. El año pasado, en el 2020, la Argentina le vendió productos en este rubro por 7,1 millones de dólares. Cerca del 6% de las exportaciones totales. Las principales especies importadas desde la Argentina son la corvina, la pescadilla, el sábalo y la merluza. Finalmente, el sector manufacturero, que durante años asistió digamos, a una
falta de consideración por parte de los sucesivos gobiernos a partir del boom petrolero. Da señales de que en los últimos años como que viene recuperando su capacidad de producir. La actividad industrial se concentra en los grandes centros urbanos como Lagos, Kano, Kaduna y Badam por Cancún. Nigeria es uno de los mayores importadores a nivel mundial de repuestos y autopartes. Nigeria tiene fábricas donde ensamblan vehículos. Peugeot es una de las marcas que se hacen aquí. Finalmente, el sector de los servicios. Alejandro, sí. ¿Puede que haya quedado la presentación frenada en estructura productiva? No, es así. Ok. Listo, sigamos. A ver. Bueno, estábamos en el tema de los servicios. Sí, disculpa. Está bien. Finalmente, el sector de los servicios se destaca por su exponencial crecimiento en los últimos años, pero aquí de vuelta volvemos a la cuestión de la informalidad. O sea, es muy difícil determinar quién es y cuánta gente está dedicada en el sector servicios o empleada en el sector servicios, dada la escasez de estadísticas y dado lo que decía la informalidad del empleo. Como vemos en esta diapositiva, aunque la participación del sector petrolero en el PBI se encuentra por debajo del 9%, tenemos que tener en cuenta que aún hoy es la principal fuente de divisas del país y de ingresos por parte del gobierno federal. En este sector se destaca la producción de petróleo crudo y gas natural. Nigeria posee las mayores reservas de crudo en el continente. Y los ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo crudo y gas natural representan más del 90% de las ganancias de divisas de Nigeria, más del 75% de los ingresos totales del gobierno y casi el 97% de las exportaciones. Esta performance obviamente se vio afectada por la caída experimentada de los precios de petróleo, lo que decía hace un momento, que y todavía más aún acentuada por la pandemia del año pasado, que también afectó obviamente a Nigeria. Esto obligó al Banco Central a intervenir en el mercado de divisas porque al caer la exportación de petróleo, cae el ingreso de divisas y el Banco Central ha debido intervenir en el mercado a fin de defender el valor de la naira, con el subsiguiente impacto en los niveles de reservas. ¿Esto qué hace? Esto ha generado menor disponibilidad para los importadores de obtener el dólar al valor oficial. O sea, el importador hoy se ve obligado, en la mayoría de los casos, a recurrir al mercado paralelo, con lo cual obviamente el producto que importa se encarece sensiblemente por esta. Bueno, como decíamos, recién Nigeria es el primer productor de petróleo del África y el octavo de la OPEP, y 10º en el mundo. El petróleo fue descubierto en 1956 en el delta del Níger. Nigeria se unió a la OPEP en el 71 y la consolidación del predominio del petróleo se produjo en la década del 70. Precisamente uno de los grandes desafíos que enfrentan el gobierno nigeriano y digamos que quienes ven un poco más allá de la coyuntura es la necesidad de diversificar la matriz productiva del país, atento a que su economía está totalmente atada a la producción y exportación de petróleo. En cuanto al desempeño económico reciente, tenemos que, desagregando los datos del periodo 2009-2017, vemos que en promedio, entre el 2010 y el 2014, la economía nigeriana creció a una tasa del 6,4%. Con la caída de los precios internacionales del petróleo en 2014, la economía se desacelera de manera evidente
En 2015 la tasa es del 2,7 y en 2016 incluso es de menos 1,6, 2017 apenas un 0,8 positivo. Desafíos estructurales, que es lo que me refería hace unos instantes. La consolidación del sector petrolero resultó en detrimento del desarrollo de los otros sectores. A fines de la década del 50, Nigeria producía cacao, producía caucho, producía aceite de palma y maní. Incluso en los años inmediatamente posteriores a su independencia, el sector agrícola contribuyó significativamente al desarrollo del país. A su vez, la base industrial emergente del país era una de las más significativas del África Occidental. Estos sectores dejaron de ser competitivos dada la apreciación del tipo de cambio real asociada a las exportaciones de recursos naturales, petróleo básicamente. Otra de los desafíos que enfrenta Nigeria es la inseguridad, como está mencionado ahí, y cabe mencionar aquí el conflicto entre agricultores y pastores, es lo que también hace un rato mencionaba, sobre las diferencias en cuanto a que los pastores, que son aquellos que circulan con su ganado por todo el territorio nacional, y se enfrentan con quienes practican el ranching, básicamente son los productores ganaderos del sur del país, que ven sus propiedades y sus cultivos avanzados y arrasados por quienes llevan a sus vacas a pastar. Esto es un conflicto permanente, latente. Hay pastores que circulan por el país arriando sus vacas armados, y ha generado, es un factor de inestabilidad y de conflicto latente, sobre todo que los pastores son fulanis y el resto de los productores o quienes se dedican a la cría de ganado en espacios cerrados pertenecen a otras etnias. Estos dos problemas confluyen también a la dificultad para atraer inversiones y realizar sostenidamente planes para el desarrollo de la infraestructura. En consecuencia, Nigeria padece un insuficiente suministro eléctrico y de transporte, entre otras cuestiones. También actúa como disuasivo la fragilidad institucional, que refiere a las demoras en la aprobación de reformas legislativas, el sistema de registro de propiedad, un sistema de registro de propiedad ineficiente, un entorno regulatorio inconsistente y un sistema judicial ineficaz, entre otras cosas. Finalmente, las políticas comerciales restrictivas. Cabe destacar que los aranceles constituyen el principal instrumento de política comercial de Nigeria. A esta tendencia se deberá adicionar las barreras no arancelarias a la importación de una amplia gama de productos sobre las que me referiré más adelante. A pesar de la dependencia del país en el sector de hidrocarburos, en los últimos años se han adoptado varios planes y reformas para modernizar la economía y estimular a los sectores no petrolíferos, a fin de, como decía inicialmente, a fin de lograr y conseguir el autoabastecimiento, sobre todo de alimentos. No obstante, los 2/3 de los ingresos del gobierno federal siguen proviniendo del sector hidrocarburos. En ese marco, uno de los objetivos prioritarios del gobierno de Nigeria es aumentar la producción local de alimentos. Para ello, el gobierno diseñó diversos planes para mejorar su productividad agrícola y ganadera, sectores prioritarios en sus planes de desarrollo. Entre ellos, destaca el Plan de Agricultura para Alimentos y Empleos y el Plan Nacional de Transformación Ganadera. Ambos suponen inversión de capital público y privado a fin de modernizar los sectores agrícolas ganaderos de Nigeria, orientados tanto al consumo local como a la exportación, mediante la incorporación de tecnología, el desarrollo de la comercialización y de los mercados agroalimentarios. Los principales incentivos disponibles para el sector agrícola son la baja de los derechos de importación para maquinaria y equipo agrícola y el Fondo del Plan de Garantía de Créditos Agrícolas administrado por el Banco Central de Nigeria, con el objetivo de facilitar el otorgamiento de los préstamos concedidos por los bancos comerciales
para producción y elaboración de productos agrícolas. El área de comercio de libre comercio del continente africano es uno de esas herramientas en las cuales Nigeria apoya su proceso de reconversión. Es un acuerdo firmado por Nigeria en el año 2019, el 7 de julio de 2019, y forma parte de una agenda económica para generar y propulsar el comercio intraafricano con perspectivas de convertirse en la zona de libre comercio más grande a nivel global, con aproximadamente 1.300 millones de personas y un PBI de 3,4 billones de dólares. El Banco Africano de Desarrollo es otra herramienta a tener en cuenta al momento de establecer una estrategia exportadora. Es una institución financiera multilateral de desarrollo regional, establecida para contribuir al desarrollo económico y al progreso social de los países africanos. Argentina es miembro del Fondo Africano de Desarrollo desde 1979 y del Banco Africano de Desarrollo desde 1985. Y es prioridad de la Argentina en este momento profundizar la participación en el Banco Africano de Desarrollo con vistas a elaborar y trabajar en la financiación de proyectos para el sector agrícola ganadero. Comercio exterior. Como señalamos, Nigeria es dependiente de su exportación de crudo, que representa, dependiendo del año, entre el 90 y el 95% de las exportaciones, mientras que importa productos manufacturados, entre los que se destacan maquinaria, automóviles, electrodomésticos y también productos básicos como cereales, arroz y azúcar. En cuanto a la apertura económica de Nigeria, posee una de las economías más cerradas al comercio. Esto es un índice inequívoco. Lo contrario de África, cuyo comercio exterior equivale a más del 50% del PIB de cada país. No obstante ello, Nigeria es el segundo exportador y el quinto importador del continente africano. Ahí tenemos la lista de los países del continente y el volumen de su apertura comercial. Los principales socios comerciales de Nigeria, en cuanto al origen de las importaciones que llegan a Nigeria del año 2019, obviamente China es en primer lugar, seguido de la India, Estados Unidos, Países Bajos. Argentina aparece en este índice global en el puesto número 36. En cuanto a destinos de exportaciones en términos globales, el primer destino de las exportaciones nigeriano es la India, seguido de España, Países Bajos, Ghana y la Argentina en el puesto número 46. Si tomamos como referencia la relación con América Latina, la Argentina es el segundo origen de importaciones provenientes de América Latina y es el quinto destino de las exportaciones nigerianas hacia América Latina. Acceso al mercado, el sistema arancelario y demás consideraciones. En cuanto al sistema arancelario, se destaca que Nigeria ha venido armonizando su arancel con el arancel exterior común de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental. Como resultado de ello, el promedio del arancel aplicado descendió del 29% vigente en el 2003 al 12% en el año 2009. Además de los aranceles, Nigeria percibe varios derechos adicionales sobre las importaciones que varían de un producto a otro naturalmente y pueden incrementar considerablemente el costo de las actividades económicas. Por otra parte, no hay que dejar de mencionar las barreras no arancelarias que impone el gobierno nigeriano al comercio como tales como obviamente la burocracia, lo que son los registros y los trámites para efectuar pagos en divisa extranjera, trámites que pueden demorar varios meses en resolverse, y la lentitud que afecta a la operatoria de los puertos en Nigeria. Otra cuestión a tener en cuenta es que Nigeria tiene dos listas de importaciones prohibidas. Hay una lista de prohibición absoluta de importaciones que está basada en motivos de seguridad, salud y moral, y hay una lista de importaciones prohibidas que se utiliza principalmente para proteger las ramas de producción y se ha ido reduciendo, esto vale decir, se ha ido reduciendo constantemente a lo largo de los últimos años,
es una lista que se modifica y que bueno, puede brindar posibilidades a productos argentinos que quizá hoy estén prohibidos, pero que más adelante pueda obtenerse una flexibilización de esta limitante. Acceso al mercado y actores relevantes. En primer término hay que mencionar al Organismo Nacional de Administración y Control de Alimentos y Medicamentos, la NAFDAC por su sigla en inglés, que es la agencia encargada de registrar productos y verificar sus estándares de calidad y seguridad en beneficio de los consumidores. Ningún fármaco, cosmético, alimento, bebida o dispositivo médico puede ser manufacturado, importado, exportado, publicitado o vendido en Nigeria a menos que esté registrado en este organismo. Para ello, la NAFDAC solicita procesos analíticos, administrativos y de evaluación de los productos, ejerciendo vigilancia y control de su comercialización. Debe tomarse en cuenta que en la práctica el exportador registra el producto en el NAFDAC a través de su representante o compañía local. Por otro lado, Nigeria pertenece a la Organización Internacional de Estandarización, a través de la Organización de Estándares de Nigeria, quien emite los estándares oficiales de bienes manufacturados a través del Conformity Assessment Program, que tiene como finalidad garantizar que determinados productos importados, tales como maquinaria, material de telecomunicaciones, electrónica, construcción, etc., cumplan con las regulaciones técnicas locales a los efectos de proteger al consumidor local. El certificado de producto y los documentos de la SONCAP son obligatorios para la importación y el despacho de aduana de los bienes regulados por la SONCAP. Comercio bilateral Argentina-Nigeria. En los últimos 10 años, Argentina ha tenido déficit comercial con Nigeria debido básicamente a la importación de grandes cantidades de productos derivados del petróleo nigeriano. Por ejemplo, en 2018, las importaciones argentinas desde Nigeria alcanzaron los 265 millones de dólares, de los cuales 268 millones de dólares fueron productos petroleros. Ello cambia radicalmente en el año 2019, la tendencia se invierte y la balanza se vuelve positiva para la Argentina, básicamente por lo producto de la caída en las importaciones de crudo nigeriano. Respecto a las exportaciones, los principales productos argentinos que compra Nigeria son cereales, maíz, trigo, principalmente. Ello se mantuvo estable en los últimos años. Otros bienes a destacar son el pescado congelado y refrigerado, que ya mencioné hace un momento, los plásticos y sus manufacturas y maquinaria y partes de máquinas. Obstáculos al comercio bilateral entre la Argentina y Nigeria. Entre los principales obstáculos que impiden el mayor desarrollo del comercio bilateral podemos destacar en primer lugar la distancia geográfica, lo que en realidad no es distancia geográfica, porque la distancia geográfica en sí misma es muy corta, pero la logística y el costo de transporte la aumentan, y la competencia de productos más económicos también la dificulta. O sea, hoy por hoy hay un cuello de botella que tiene que ver con la falta de una línea directa entre Sudamérica y África, que hace que la logística y la producción o la oferta exportable argentina que llega a Nigeria llega a través de puertos europeos. Otra dificultad marcada por la fuerte competencia que enfrentan las empresas argentinas en los últimos años. Obviamente, el principal jugador en este aspecto es China, que se ha posicionado como el principal proveedor de Nigeria, siendo también, habiendo aparecido en este mapa, también obviamente la India, como socio competitivo para los importadores locales. Un obstáculo a mencionarse en torno a las posibilidades de incrementar la presencia de bienes argentinos en Nigeria es la existencia de una amplia gama de productos que tienen prohibido el ingreso a Nigeria. Está prohibida la importación a Nigeria de lo siguiente: la carne de cerdo, la carne de res, las grasas y aceites vegetales refinados, excluyendo el aceite de oliva y el aceite vegetal crudo, la manteca de cacao, los fideos, huevos, aves vivas y congeladas, cemento, agua mineral, cerveza stout, entre otros. Obviamente, como mencioné hace un momento, esto es una lista que se va modificando y, bueno, de acuerdo al interés puntual del exportador, del eventual exportador, eso se verifica y nos encargamos de ver qué es lo que está pasando con el producto, si sigue o no sigue en la lista.
Otra preocupación importante que nos manifiestan incluso de quienes exportan, ya exportan de la Argentina a Nigeria, es la forma de pago. Situación que se ha vuelto más compleja en este contexto de escasez de divisas. O sea, lo que mencionaba recién, la caída de las exportaciones de petróleo ha hecho que el Estado nigeriano, el gobierno nigeriano, cuente con poca divisa, digamos, susceptible de ser adquirida al precio fijado por el Banco Central, el precio oficial. Es común que se ofrezcan formas de pagos no tradicionales, subfacturar, efectivo en Buenos Aires, etcétera, que pueden no ser compatibles con las normas nacionales, obviamente, y facturar una empresa que puede tener un intermediario en otro país. Esto es un punto muy delicado y nosotros aquí en la Embajada estamos permanentemente recibiendo consultas y asesorando sobre la manera de llevar adelante el pago sobre una eventual exportación, porque hay mucha dificultad y hay mucha trampa. Bueno, las oportunidades comerciales. Habiendo hecho esta breve descripción del comercio, llega ahora el momento de hablar del potencial que tiene el mercado nigeriano para las empresas argentinas. El plan de diversificación y crecimiento económico de Nigeria supone, elaborado por el gobierno nigeriano, supone una gran oportunidad para la oferta exportable en materia de tecnología agrícola y ganadera. En esta línea, algunos de los incentivos disponibles en el sector agrícola son la baja de derechos de importación para maquinaria y equipo agrícola y el Fondo del Plan de Garantía de Créditos Agrícolas, administrado por el Banco Central de Nigeria, que facilita el otorgamiento de préstamos concedidos por los bancos comerciales para la producción y elaboración de productos agrícolas. También, entre las políticas implementadas desde el Estado, tenemos lo que es el Programa Nacional de Expansión de Gas, que busca hacer frente a la subexplotación de los amplios recursos gasíferos nigerianos. En este marco, el gobierno federal de Nigeria, a través del Ministerio de Recursos Petrolíferos, ha lanzado un programa para convertir a más de 1 millón de autos nafteros al GNC. Esto es un rubro en el cual la Argentina es líder y desde la Embajada estamos trabajando para ver de poder hacer participar a las empresas argentinas en ese proceso. Otro de los temas importantes: Nigeria subió 15 puestos en el índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial. Fue catalogada como una de las economías de más avances realizado en cuanto a la facilidad para realizar negocios, y un factor que contribuyó a dicha mejora es la simplificación de los procesos relativos al registro llevado a cabo por la NAFTA. Finalmente, el área de libre comercio del continente africano forma parte de una ambiciosa agenda económica para generar y propulsar el comercio intraafricano con perspectiva de convertirse en zona de libre comercio más grande a nivel global, como mencioné anteriormente. Los estados signatarios del Acuerdo de Libre Comercio del área de libre comercio se han comprometido a eliminar los derechos de importación y otras barreras no arancelarias a las importaciones dentro del continente africano. Lógicamente, un acuerdo de libre comercio exitoso haría mucho más atractivo aún el mercado nigeriano para los productos argentinos. Maquinaria agrícola como uno de los productos que hemos dimensionado con mejores posibilidades de llegar al mercado nigeriano. Según el Banco Mundial, Nigeria cuenta con 34 millones de hectáreas cultivadas y tan solo 6 tractores por cada 100 kilómetros de tierra cultivada. Debido precisamente a la necesidad de tecnificar su producción para mejorar el rendimiento, existe un nicho muy importante en el rubro de la materia agrícola. Existe también, elaborado por el gobierno federal, un plan de agricultura para alimentos y empleos que establece la inversión de capital público y privado a fin de modernizar la producción, orientado tanto al consumo local como la exportación. Nigeria importó en el año 2018, último año con datos verificables, Nigeria importó maquinaria agrícola por valor de 60 millones de dólares entre enero y noviembre de ese año.
En cuanto al arancel establecido para la importación de maquinaria agrícola, los derechos de importación varían entre el 0% y el 35%, y el IVA se mantiene constante en el 7,5%. Uno de los mayores desafíos que enfrenta Nigeria en cuanto al término de las cuestiones de productividad agrícola son las pérdidas posteriores a la cosecha. Por lo tanto, esto lleva a que exista una demanda local importante en tecnologías de conservación, tanto de la cosecha como de los alimentos ya procesados, tractores agrícolas nuevos y usados, productos químicos, fertilizantes, herbicidas y pesticidas, sistemas de irrigación, procesamiento de alimentos, granos y frutas y sistemas de almacenamiento. Tenemos un cuadro en cuanto a la importación de maquinaria agrícola por parte de Nigeria, y tenemos que el año 2019 se importó maquinaria agrícola por 56 millones, casi 57 millones de dólares, siendo los principales países proveedores de maquinaria agrícola en el año 2019, China, India, Pakistán, Estados Unidos y Brasil, por último. Ganadería. Ganadería, también como herramienta elaborada por el gobierno federal para la mejora de la performance en la producción ganadera, tenemos el Plan Nacional de Transformación Ganadera, orientado a mejorar las razas y las técnicas para la producción de carne y leche. Y aquí hay un punto que vale la pena destacar: hay un marcado interés de parte del gobierno nigeriano para establecer cooperación, sistema de cooperación con la Argentina para transmisión de conocimiento y oferta tecnológica de nuestro país en el sector ganadero. En esto, la Embajada ha tenido varias reuniones y ha habido reuniones y conversaciones directas entre el INTA y las oficinas del Ministerio de Agricultura de Nigeria para precisamente buscar, primero, la firma de un memorándum de entendimiento que está todavía pendiente de firma, y para plasmar en hechos algo que se viene hablando hace bastante tiempo, y que sería, obviamente, implicaría la presencia de técnicos argentinos en Nigeria. Otro de los sectores detectados por la Embajada es el sector farmacéutico. Nigeria es uno de los mercados farmacéuticos más prometedores y de más rápido crecimiento del África. Esto abre imaginen, tengan en cuenta lo que mencioné sobre los 200 millones de habitantes. Todos los productos farmacéuticos, médicos y químicos distribuidos en Nigeria deben, obviamente y previamente, cumplir con el requisito del registro ante la NAFTA. En 2019, las importaciones totales del sector farmacéutico de Nigeria superaron los 800 millones de dólares. Y los principales orígenes de los productos farmacéuticos importados por Nigeria son la India, los Países Bajos, China, Suiza y el Reino Unido. Otro de los rubros detectados con enormes potencialidades son los alimentos y bebidas. La OMC afirma que Nigeria es el mayor mercado de alimentos de África con un alto nivel de importaciones. Su crecimiento demográfico y el de la capacidad de consumo de la población, junto a la creciente urbanización, son factores que alientan la demanda de alimentos. Aquí los subsectores claves aparecen los alimentos enlatados, los lácteos, las golosinas y chocolates, y las bebidas, básicamente el vino. En esto tiene que ver la cuestión demográfica que mencioné al inicio, sobre la enorme cantidad de población y sobre la población que está en capacidad de consumir. Un rubro aparte merece el vino. El mercado de bebidas alcohólicas de Nigeria posee un valor estimado de 2.000 millones de dólares y se proyecta que crecerá a un ritmo medio anual del 6%. El crecimiento del mercado de vino en Nigeria depende básicamente de las importaciones, tanto de vino embotellado como a granel. Aquí tenemos un cuadro que no aparece ahí en diapositiva, que
en este caso, en el tema vino, el principal mercado, el principal origen de las exportaciones de vino en Nigeria son los Estados Unidos, con 7,5 millones de dólares, seguidos de España, Italia y Sudáfrica, con 339.000 dólares. La embajada está trabajando sobre este aspecto porque vino argentino es uno de los pocos productos que se ven en las góndolas nigerianas, de los supermercados nigerianos. Se ve poco si comparamos con vino chileno, por ejemplo, pero hemos trabajado, hemos hecho el Malbec Day el día 20 de mayo, que fue un evento, podemos definirlo como exitoso, con la presencia de importadores, hoteleros y restauradores nigerianos, y bueno, uno de los objetivos es posicionar el vino argentino en las góndolas locales como para que sea visible y ponerlo en el nivel que corresponde en cuanto proporcional a lo que es el vino argentino en otros países del mundo. Finalmente, vamos a cerrar con los objetivos de esta embajada en cuanto a lo que le cabe desempeñar, el rol que le cabe desempeñar. Nuestro objetivo principal es promover la diversificación de las exportaciones argentinas y destacamos los sectores por su potencial, los vinos, los medicamentos, los alimentos para mascotas, el pescado congelado y la alimentación animal. Buscamos fomentar las exportaciones del paquete tecnológico de siembra directa para aumentar exportaciones de insumos, maquinarias y agrotecnología. Pretendemos promover la oferta exportable argentina en materia de alimentos y bebidas. Queremos avanzar en la negociación de un instrumento bilateral para la cooperación en agricultura y además identificar oportunidades en sectores de alto valor agregado. Cabe aquí destacar, por ejemplo, que la Argentina hace 2 meses cerró la venta de 2 radares de uso civil diseñados y construidos por INVAP. En cuanto a los servicios, nuestra misión es cuidar los intereses de las empresas argentinas en Nigeria y promocionar su inserción económica en el mundo. Para ello, desde la sección comercial de la Embajada Argentina, realizamos actividades tales como analizar la coyuntura económica general del país, exploramos en forma permanente y sistemática el mercado en busca de oportunidades comerciales, mantenemos reuniones con los principales actores locales, tanto del sector privado como público, ministerios, supermercados, importadores, hoteles, restaurantes, inversores, con el objetivo de presentar de manera concreta la oferta exportable argentina y detectar oportunidades comerciales para luego poner en contacto a las partes. Hacemos además un seguimiento de los casos. Consideramos que en poner en contacto a ambos extremos de la línea no termina nuestra tarea, sino es en seguirla. Hacer un seguimiento hasta tanto confirmar que realmente la operación se lleva a cabo o no, y si no se lleva a cabo, ¿por qué? Y analizar las razones por las cuales no se llevó a cabo. También realizamos informes de mercado, tendencias de consumo, condiciones de ingreso al mercado, listado de importadores para empresas y cámaras argentinas. Realizamos actividades de promoción comercial, como la que mencioné recién del Día Mundial del Malbec, que se hizo el 20 de mayo. Organizamos misiones comerciales y colaboramos con los empresarios que vienen a la región para realizar negocios. Por ejemplo, la misión comercial del sector lácteo al África subsahariana que se llevó a cabo en Nigeria, Ghana y Senegal en el año 2019. En esa misión comercial participaron 5 empresas lácteas argentinas. Y un punto que es muy importante, que ya lo mencioné, es verificar la legalidad de los importadores argentinos, los importadores locales en los países de la jurisdicción. En esto hay mucho fraude, es algo que les recomiendo a todos ante la recepción de una solicitud, nos hagan llegar toda la información posible y disponible para nosotros verifiquemos que realmente sea de alguien que existe y que sea una empresa seria y registrada en Nigeria. Nuestras recomendaciones para llevar adelante una estrategia exportadora en Nigeria es, y creo que es fundamental, es establecer alianzas entre exportadores argentinos y operadores locales. Un dato que es fundamental al momento de abrir y de llegar a un mercado, sobre todo por primera vez. Obviamente damos preferencia
y aconsejamos dar preferencia al contacto físico presencial. Sabemos que en esta época de pandemia no resulta fácil, no resulta sencillo, pero consideramos que ante comprobada la seriedad de una potencial operación comercial, nos parece muy importante la presencia física, obviamente siempre y cuando valga la pena en cuanto al volumen del negocio del que estamos hablando. Y un aspecto que mencioné al inicio de esta intervención es el tema de tener en cuenta la diversidad étnica y cultural del país. Participar en ferias comerciales. Ahí se puede consultar en la página de Argentina TradeNet, donde están todas las ferias en las cuales los exportadores argentinos pueden participar. Es importante también el envío de muestras y material de publicidad. Puede hacerse a través de cualquiera de los courier reconocidos. Todos llegan acá y todos funcionan bien. En eso desde ya ofrecemos la instalación de la embajada, los números de la embajada para que lo hagan llegar en caso de tener dudas sobre el destino final del producto o de las muestras. Estar atento a los casos de fraude, consultar, se lo mencioné, y permítanme que insista en esto porque hay mucho, consultar a la sección comercial de la Embajada Argentina en Nigeria para verificar la autenticidad de un posible negocio. Esto es fundamental. Y finalmente un aspecto que no escapa y que también nos cabe a nosotros la responsabilidad es tener en cuenta la situación de seguridad general de Nigeria, ¿no? O sea, se sugiere tomar contacto con nosotros para comprobar las recomendaciones de viaje respecto a lugares en el país, sobre todo en el norte, donde están desaconsejadas las visitas de extranjeros. Por eso, antes de aventurarse o de decidir un viaje, consúltennos a la embajada para ver cómo está la situación. Aquí tienen en pantalla los datos de la embajada, los datos de la sección comercial, los números de teléfono, el correo, todo a disposición de ustedes para lo que necesiten, sobre todo que tenga que ver con consultas puntuales sobre algún producto en especial, alguna posición arancelaria en especial sobre la que ustedes quieran explorar las posibilidades de exportación en Nigeria. Con esto termino. Laura, muchas gracias. Rodrigo, muchas gracias. Quizás hizo un poco más largo de lo establecido, pido perdón. No, está perfecto. No hay problema, muy interesante. Hay algunas preguntas y vamos a aprovechar para hacer también comentarios, obviamente, gracias por la completa, impecable. Si alguno más quiere hacer preguntas, aprovechenlo, porque acá Gustavo si puede hacer una pregunta, si la podés hacer, escribí en el chat. Acá están, dice, sí. Bueno, Dale. Con permiso. Aprovechando la impronta de nuestro embajador argentino en Nigeria y supongo yo toda la casa, me gustaría, con el permiso del embajador, si el encargado de negocio nos puede saludar si es que tiene un momento. Por supuesto, Rodrigo, me parece fundamental que vean, conozcan la cara de Fernando Lacabane, que él es quien está a cargo de la sección, es el jefe de la sección comercial y es obviamente quien tiene responsabilidad primaria sobre todo y quien trabaja full time con esto y doy fe que se desvive y está detrás de todos los temas. Fernando. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias, Rodrigo, Laura y a todos los presentes. Y bueno, la verdad que agregar algo a lo que dijo el embajador, creo que ha sido bastante completa. Después viene el trabajo de involucrarse con Nigeria. Nosotros estamos para eso, para atender a las consultas, para brindar información útil, para hacer el acompañamiento a la distancia y generar esos vínculos, esos puentes para que las empresas puedan hacer negocios con Nigeria, que tiene enormes oportunidades en varios rubros. Acá elegimos algunos porque son los que a primera vista sobresalen, pero después hay varios otros negocios, sector de construcción, electrodomésticos, maquinaria, autopartes, etc. Nosotros constantemente buscamos generar oportunidades, mantenemos reuniones con supermercados, con importadores, con empresas locales, y en ese sentido
es una información que les podemos brindar a la empresa. Lo que pedimos varias veces es también conocer alguna información institucional de la empresa argentina, de los productos que ofrece, para también tenerlos a mano. Así que bueno, ahí están los datos de contacto a disposición. El equipo es bastante más grande, hay empleados locales que tienen estudios hechos en comercio exterior, en economía, son de Nigeria, también hablan español. Algunos se ha contactado con la embajada, los conoce. Y bueno, también esto habría que mencionarlo, que hay un creciente interés por parte de la Cancillería Argentina respecto a África, no solamente en su dimensión política, sino y fundamentalmente en su dimensión económica. Acá la embajada se está dando. Sí, estamos, o sea, se ven, se ha asignado mayor personal, sobre todo personal que viene de Buenos Aires, y estamos trabajando sintiendo un respaldo importante de destacar, porque muchas veces o sea, una embajada puede estar presente en un país, pero si no está presente de la manera que tiene que estar, a veces no sirve de mucho. O sea, hay muchas cosas para hacer y eso requiere la presencia de mucha gente, o sea, sobre todo la tarea comercial. Yo estoy convencido, toda la sección comercial estamos convencidos que es un trabajo que se hace en la calle, que hay que salir, que no hay que estar sentado en el escritorio esperando que llegue el mail consultando, sino que salir a buscar, y para eso necesita gente. Por eso creo que es importante que nos estamos sintiendo respaldados en este momento por la Cancillería, ¿no? Hay una política hacia el África, se están abriendo embajadas, se abrió Senegal, hay perspectiva de alguna otra más. Creo que eso es un dato importante, sobre todo por el potencial que significa el África. Esto lo digo yo, pero hay coincidencia en muchos colegas en cuanto al potencial comercial del África. Por cierto, tiene sus matices y tiene sus problemas, como mencionaba en algún momento de mi intervención, pero creo que es más importante en el balance la necesidad de estar presente en el África en este momento. Bien, voy a leer una pregunta que tiene que ver con el vino y que es repetitiva, que dice, por ejemplo, respecto del consumo de vino, ¿se podría colocar todo tipo de vino, tintos, blancos, Malbec, torrontés, espumante, a granel, embotellado? Y después la misma pregunta, otra persona dice, a ver, espera que la busco. Bueno, ¿qué tipo de vino es preferencial? Sí, eso sería la pregunta. Bueno, acá hay, o sea, el rango de productos que tiene el mercado es muy amplio, desde los vinos más caros, porque hay un porcentaje de la población con un poder adquisitivo bastante importante. En la ciudad de Lagos, en Abuya y en las ciudades principales que se mencionaron, hay restaurantes de lujo que los venden, y de hecho tenemos vinos argentinos que están por encima de los $50 la botella. Obviamente cuando uno, mientras más económico es el vino, más volumen de ventas tiene. Vinos que en Argentina salen, bueno, en el dólar oficial $2 aproximadamente, tienen un mercado bastante amplio. Vinos dulces, quizás levemente gasificados o simplemente dulces, por ejemplo el New Age que tiene Bianchi, tiene un mercado importante acá. Y después también los vinos de rango medio, reserva o 6 meses de añejamiento también tienen una buena oportunidad. Un vino promedio, por ejemplo, que el chileno tiene bastante presencia, Casillero del Diablo sale $10. Hay también vinos argentinos que están en terrazas, Malbec también se vende, que está $13 aproximadamente en la botella. Pero sí, hay mercado para todo, es cuestión de encontrar el importador, un modus operandi para generar interés en mandar alguna muestra a través de la embajada, que llegan sin ningún inconveniente. A veces en una semana está DHL, nosotros recomendamos, y nosotros directamente se lo damos al importador, y bueno, es una manera de entablar el diálogo. Y después, bueno, viene todo el proceso de registrar el producto ante el NAFTA, ver el tema de logístico, pero bueno, son cuestiones que se van resolviendo paso a paso. Exactamente.
en la venta en el embarque grande. Ahora Rodrigo nos ha compartido una cotización bastante interesante y nos ha comentado una cuestión coyuntural con respecto al costo del flete de Asia, que hace un poco más atractivo vender a Nigeria. Más o menos esta cotización, así, sui generis, estaba $4.000 el container y una demora un poquito superior al mes y medio, que creo que está bastante bien. Igual el mercado del vino creo que es un mercado joven, sobre el que me parece que es un mercado joven y abierto. Es cuestión de llegar y de educar, de exhibir y de hacer degustar. Creo que me parece que hay mercado, quizá a mediano plazo, pero para todo tipo de vino. Sí, sí, sí. Bien, buenísimo. Hay otra pregunta. ¿Hay redes de gas natural domiciliarias en Nigeria? Si hay mercado para calefactores a gas, están preguntando. Sí, no hay gas natural. Es más, en un pasaje de la intervención me refería a que en Nigeria ventea el gas, o sea, ventea todo. No hay el gas que se vende, es gas en garrafas, gas comprimido en garrafas y no hacen calefacción. La pregunta era sobre calefactores. No, Sí. no hace frío, digamos, es una cuestión climática y aparte posiblemente pueda haber regiones del norte que están un poco en altura, pero esa quizá es gente que no tiene acceso y que utilice métodos absolutamente primitivos para calefaccionarse ante una temperatura de 15 grados, 12 grados, no menos. Claro. Después también preguntan si temas de saneamiento, cloacas, consultoría en eso, puede llegar a ser una posibilidad de negocio. Se podría... Sí, habría que hacer la consulta puntual, ¿no? Es algo Bien. específico y un técnico, pero obviamente ante la consulta concreta que nos la manden por mail y nosotros hacemos la búsqueda, sí, claro. Sí, están preguntando por mail, en la presentación están los datos, nosotros vamos a mandar la presentación el día lunes junto con el link de la grabación que se sube al canal de YouTube de Casipra, así que todos la van a tener. Otra pregunta, si hay algún tipo de restricción de importación por cuestiones religiosas, si hay mercado de cerdo en Nigeria. No había. Sí, bueno, las carnes están podridas. Claro, pero no tiene que ver con lo religioso porque se vende. Sí, hay dos listados como se dijo en la presentación. Uno de prohibiciones absolutas por cuestiones de moral pública y a veces el Estado es laico, no es un Estado confesional. En ese sentido no tiene una política de una religión, pero tiene algunas restricciones prohibidas por cuestiones de moral y después están las prohibidas por cuestiones de política comercial, para decirlo de alguna manera. Y las carnes están afectadas. Sí, la prohibición a la carne de cerdo no tiene que ver con lo religioso, sí, sino que tiene que ver con lo comercial. Sí. O sea, si esa es la pregunta, esa es la... Bien, y acá también pregunta, dado los inconvenientes de confianza, ¿cuál sería el sistema de pago más adecuado o el que más se utiliza en la forma de hacer negocios ahí? Acá pregunta carta de crédito, pay order. Sí, el carta de crédito bancaria, digamos, esa es la forma. Está este problema, por eso que hay que ir viendo caso por caso al momento de llegar al punto del pago de una operación, por lo que mencionaba sobre la escasez de divisas. O sea, un importador tiene que ir a comprar dólares al mercado paralelo si es que no tiene la posibilidad de comprar dólares en el mercado oficial. Entonces eso encarece la operación. Pero sí, sin duda que la mejor forma es una carta bancaria, una transferencia a través de carta de crédito bancaria. Pero también, insisto, veamos el punto por punto. Sí. Perdón, quería meter un bollito ahí. No tenemos de qué asustarnos. Todas las importaciones de China se pagan 30% anticipado para la producción y 70% antes del embarque. Así que eso debe ser conocido en el planeta todo. No creo que haya nigerianos que no sepan que es la forma, digamos, que tiene China de vender. Así que no le causaría ninguna sorpresa que nosotros vendamos igual. Sí.
Hay algunas preguntas muy particulares, esas le vamos a pedir a todos cuando les mandemos la presentación, que nosotros vamos a copiar estas preguntas y se las vamos a mandar igual a la embajada, pero nada, ustedes refuercen ahí porque no tenemos específicamente los mails de ustedes para además mandárselas a la embajada. Pero una última pregunta que me parece interesante, que están consultando más que nada de lo que ustedes contaron, es si el mercado de alimentos procesados se prefiere al que no requiere refrigeración o al que sí. ¿No les quedó claro eso? Claro, estaba justo escribiendo mi email para compartirlo en el chat y me perdí un poco la pregunta. Dale, te la vuelvo a hacer. Si el mercado de alimentos procesados se prefiere al que no requiera refrigeración. Sí, alimentos enlatados, por lo general que tengan una fecha de vencimiento más amplia, por el tema del transporte, del tiempo que puede estar también en la aduana, que puede pasar un tiempo. Por eso nosotros hacemos más foco en eso, ¿no? Igual, digamos, en Argentina, aquí llega pescado congelado de la Argentina. O sea, hay una logística para el ingreso de productos refrigerados. Bien, de autopartes, ¿algo para comentar? Bueno, a ver, es algo que podría llegar a ser interesante por una cuestión que uno ve en la calle a diario. O sea, hay un parque automotor muy envejecido, donde obviamente la gran mayoría de los autos que circulan están con partes y con daños, o sea, podría ser algo para explorar. O sea, por eso, de vuelta, vamos a la cuestión puntual, marca, vehículo, y se puede indagar. Yo creo que puede haber potencial para eso, sí. Bueno, los vamos a invitar a todos y todas que manden el mail a la embajada, porque hay algunas otras consultas que también de vuelta son muy puntuales. Me parece que hasta ahora está muy bien, y que en todo caso requieren más una investigación o más de campo. Queremos agradecerle especialmente a Alejandro y a Fernando por esta exposición. Todos están agradeciendo, y me parece que este tipo de encuentros lo que hace es acercarnos un poco más con los mercados. Muchas veces tenemos ciertos prejuicios o no conocemos o creemos, ¿no? Tenemos como ciertos mitos de determinados mercados, y me parece que estos encuentros lo que hacen es justamente hacer una introducción de ese mercado. Después obviamente hay que profundizar e investigar mucho más, y queremos que estos encuentros alentar a las pymes a que lo hagan, que sabemos que cuando empiezan las pymes a exportar generalmente miran los mercados más cercanos, pero a veces los más alejados también hay oportunidades, y también podemos llegar a ser competitivos y tener cierto diferencial que tal vez en los mercados latinoamericanos no lo tenemos justamente por la cercanía y ser tan similares, ¿no? Entonces, por eso nos parece interesante invitarlos a ustedes, y nada, les agradezco la exposición. ¿Rodrigo? Si bien tenemos un precierre, yo quería hacer otro comentario más. La licenciada Patrón tiene una diplomacia para sus expresiones que en mí está casi ausente. Entonces, mi agradecimiento hacia Alejandro y a Fernando es así directo, en cuanto a que poner la embajada a la disposición de nosotros, no solo la casa, como hace todo el mundo, sino contactos, revisión de empresas, mándennos que tenemos estudios ad hoc, y todas esas cuestiones. No es algo que se encuentre normalmente, que era lo que yo decía de entrada. Esta proactividad que encontramos en tu embajada, Alejandro, esperamos seguirla viendo y que cunda tu ejemplo. Muchas gracias. Y a partir de ahora le cedo la palabra a Ricardo, que, en fin, es una especie de anfitrión, no solo por formar parte de nuestra comisión directiva, sino por ser de tu terruño. Todo tuyo, Alejandro. Perdón, Ricardo. Gracias. Bueno, gracias Gonzalo, gracias Laura, gracias Alejandro Herrero. Sigo insistiendo, Junín siente un profundo orgullo por tu presencia en una casa diplomática.
me ofrezco y te ofrezco a Casipra para ser aliados estratégicos en el éxito de la gestión. Fernando, vamos a trabajar alentando a las pymes a que nuestro producto argentino esté más presente en Nigeria. Tenemos desafíos muy grandes por desarrollar en los próximos mediano tiempo. Tenemos que alentar a que las pymes se animen a intentar llegar a África. África es el futuro del mercado del desarrollo económico mundial. Tenemos que llegar con nuestros productos. Tenemos que encontrar herramientas de financiamiento, que es lo que subyace entre las dudas más complicadas, y ojalá pronto, lo más pronto posible, superemos esta crisis mundial de la pandemia y podamos hacer una misión comercial de pymes argentinas a Nigeria, o a algunos otros países, a lo mejor a 2 o 3 países, porque no tengo ninguna duda, conociendo el potencial de la industria argentina, que tenemos mucho para dar. Nigeria necesita de nuestro apoyo, el desarrollo agrícola ganadero, el desarrollo de insumos, el desarrollo de toda esa economía que está empezando a despertar, y para ahí tenemos que estar nosotros preparados. Así que muchísimas gracias a Fernando, Alejandro. Vamos a ser socios en el trabajo y compinches en los resultados. Gracias, Ricardo. Un gusto, una alegría verte y haberte reencontrado, digamos. Bueno, muchas Saludos gracias. a los amigos en Junín. Claro que así será. Hay varios acá. Bueno, por último, agradecerles y nos vemos el próximo miércoles, que vamos a estar hablando de cómo conseguir contactos en el exterior a través de, vamos a tener casos de empresas que van a contar su experiencia y también algunos profesionales. Y además el otro, ya tenemos confirmada la Embajada de Bolivia, perdón, la Embajada Argentina en Bolivia, específicamente el Consulado de Santa Cruz de la Sierra, porque se viene la Expo, así que nos parecía importante, y también obviamente con el caso de Ricardo Lafuente contando su experiencia. Así que nos vemos el próximo miércoles. Adiós. Gracias. 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 Chao, chao.